Con nosotros Eduardo Fidanza, analista político. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Un Diego? gusto que estés. Y un gusto estar acá para mí. Bien. Pregunta oftalmológica. ¿Usted qué ve? ¿Qué letra ve? No, yo lo que veo es que hay tres espacios en la política argentina en este momento si prescindimos de la pertenencia a las coaliciones o a los partidos. Hay un espacio que podríamos llamar, para usar la clasificación de la politología, que es de derecha, que lo conforman Macri, Bullrich y Milei. Hay otro espacio que es el gobierno, y hay un espacio de centro, diríamos más moderado, donde hay una parte del PRO, una parte del radicalismo, la coalición cívica, la fuerza de Pichetto, etcétera. Y me parece que estamos asistiendo a un pasado en limpio de estos tres espacios. Y el problema es que la interna de Juntos por el Cambio está protagonizada por un político, digamos, que está dentro del espacio moderado, y por una política que está en el espacio más radicalizado. Y la pregunta es si eso es posible, porque lo que a mí me parece es que Bullrich y Larreta en realidad están discutiendo sobre qué van a hacer si llegan el día después. Y básicamente, yo digo, están discutiendo sobre qué hacer con la Argentina corporativa y en especial qué hacer con el peronismo. Entonces, Patricia Bullrich tiene una actitud más arrojada, tal vez de imposición, o cree que va a haber una fuerza suficiente para doblegar al peronismo en el llano. Larreta tiene una idea más consensual. Ahora, yo, no para tomar posición por uno o por otro, porque no es mi papel, lo que yo digo es: atención, caractericemos bien al peronismo. El peronismo es mucho más que un partido político. Es un movimiento que, además de presentarse a elecciones y ganar o perder, tiene sindicatos, movimientos sociales, Controla gran parte organizaciones de la línea en el Estado. empresarias. Bueno, entonces quiero decir, esa estructura preexistente es una estructura que no fácilmente se va a despejar, además considerando que el que gane las elecciones, incluido Milei si ganara, no va a constituir un gobierno fuerte. No tenemos ningún análisis prospectivo que nos diga que el que gana las elecciones vaya a tener mayoría en ambas cámaras. Y además, cuando se llega al gobierno por balotaje, hay que considerar algo. Se llega con el 50 y un poco más, pero un 25%, la mitad de esos son votantes duros. El otro 25% son votantes ocasionales. Y entonces lo que ocurre es que, y esto lo estamos viendo no solamente en la Argentina, cuando empieza un gobierno, tal vez el que ganó cree que tiene más apoyo, y ese apoyo se va desarmando rápido, porque además se vota con la exigencia de obtener resultados. Y bueno, yo creo que en esa, digamos, ponderación de cómo es las relaciones de fuerza, habrá que ver quién está haciendo un planteo más lúcido, ¿no? Bien, es interesante esto porque, digamos, vos amplías la foto y decís, están hablando de manejar los votos en el Congreso, y en realidad tengan en cuenta que hay una parte del empresariado peronista, una casi, te diría, gran parte del Estado, por no decirte 90%, sí, manejado en lo que se llama la línea es peronista, de sindicatos peronistas. Es decir, no es solamente las urnas, sino que después hay el centro del poder, sí, también es en gran parte, pero esto es lo que vos planteás. ¿Qué se hace con eso? Yo planteo eso, ¿qué se hace con eso? Y yo agregaría algo, que lo trae el otro día Ernesto Tenenbaum en su columna del domingo, haciendo referencia a una nota que puso Domingo Cavallo en su blog. Cavallo, desde el centro, sí, del establishment, le dice a la oposición, y creo que le está hablando más al ala que llamemos de derecha: ojo con las propuestas, porque si no hacen unas propuestas que vayan primero a la cuestión fiscal y no, por ejemplo, a desarmar el cepo, podemos terminar con una hiperinflación. Entonces, en esta competencia hay una especie de levedad para ver quién propone lo más disruptivo, pero la cuestión es si después
esa propuesta, realizable. llega. Ahora, hay un punto que yo le llamé el drama de los moderados, porque los que no se presentan como moderados pueden estar haciendo la gran Menem. Si yo les digo lo que voy a hacer, ustedes no me votan. Así que les voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. Eso. Leña, leña, leña. Pero cuando llegue, muy posiblemente vaya a tener que hacer una transacción. Hay un punto muy interesante en lo que dice usted, Eduardo, sobre el peronismo no es un partido, es mucho más que un partido. Seguro. Digo, ha configurado de alguna manera culturalmente el país en los últimos 70 Así años. es. Y nos trajo hasta acá. Digo, me parece que es interesante pensar qué vamos a hacer si con esta gente hemos llegado hasta acá, con este sindicalismo hemos llegado hasta acá, con este empresariado hemos llegado hasta acá. Vamos a tener que decir, bueno, como ya llegamos hasta acá, vamos a seguir con ellos porque es lo que hay. No. Yo creo que en cierta manera se está reproduciendo un estado anímico en la sociedad y en la dirigencia, que es el del fin de la década del 80, A ver. donde la economía llega a un punto insostenible. Sí. Y entonces, por convicción o por default, empieza a aparecer el consenso. El primer consenso es insostenible un país que en el momento de votar, según dicen los economistas, va a tener una inflación del 150% anual. Sí. Si agregamos el nivel de pobreza que va a tener, nos vamos a dar cuenta que es un país inviable. Entonces, hay que empezar a considerar esto. Hay un consenso entre los economistas con matices respecto, por ejemplo, a la necesidad de un plan de estabilización. Y aunque algunos lo digan y otros no, después un plan de reformas. Reparemos en el siguiente punto, que no se dice mucho. ¿Quién es el ministro de Economía de la Argentina? Sergio Massa, uno de los políticos más pragmáticos de este país. Sí. Pero todavía miremos el viceministro, Gabriel Rubinstein, un hombre completamente amigable con los mercados, que Ortodoxo. escribía tweets en contra del populismo económico de Cristina Kirchner. Yo les hago esta pregunta. Si un gobierno cuya jefa política hasta hace un tiempo decía que la emisión no tiene nada que ver con la inflación, ¿no es cierto? Y no quería saber nada con el Fondo Monetario Internacional, hoy admite una conducción económica que no solamente negocia con el Fondo Monetario Internacional, sino que ejecuta un ajuste del gasto. Ahora, yo les pregunto, si ese no es un indicio de la Argentina que viene en términos de convertirla poco tramposo. en un Perdón. país Quizá lo sería- racional desde el punto de vista económico. Quizá Es lo lo que sería digo, si a mí ella me- lo estuviera manteniendo. Mirá cómo Bueno, está. ella lo dice. La frase de Eduardo generó revuelo. Claro. Porque Ella no uno dice te eso. podría decir, no está en curso un plan de estabilización. No, no. Hay una licuación del gasto vía Sí. inflación y un Parcial. plan llegar. Es más, hay artículos que uno puede acceder y lee en donde quienes son proveedores intelectuales, económicos hoy de Cristina le sugieren, creo que es un par de Flaxo, acompáñame, un Sí, Basualdo, sí, un apellido, y hay algún Basualdo. otro que mi memoria Sí, tiene sí. estos límites, que lo que Hernán Lecher plantea ha dicho es públicamente férreo que hay que control de romper el precios, acuerdo. si nos toca al kirchnerismo volver a gobernar, férreo control de precios, plantarse muy fuerte a las sobretasas del Fondo Monetario y que haya más impuestos, es decir, yo no la veo a Cristina modificando su marco conceptual económico. Hay que agregar algo. Y además hoy lo está condicionando al Según, Claro. según toda la evidencia que nosotros tenemos, y voy a arriesgar, son 20 años de acumulación de datos de opinión pública. ¿Qué encontramos? Que cada vez que un gobierno tuvo los indicadores que este gobierno tiene en términos de opinión pública, pero también en términos de la economía, la verdad es que perdió la siguiente elección, Claro. no la ganó. Y eso, yo no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del gobierno que en determinado momento tuviera estas condiciones. Entonces, es probable y es comprensible que Cristina Kirchner quiera transcurrir esta última etapa de este gobierno que ella creó, pero el cual ahora tomó el papel opositor, envuelta, por así decirlo, en su programa. Pero eso es retórico, porque si miramos efectivamente las medidas económicas, no vamos a encontrar un plan de estabilización, pero no vamos a encontrar el populismo económico
que ella desarrolló durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no hay recursos. ¿Por Bueno, qué? pero el condicionante es el límite físico. Porque casi no diría. puede, no porque La no sequía, quiere, diría. claro. ¿Cómo? El condicionante es casi físico, digamos, es la sequía y la falta de dólares. Bueno. No se puede lo que Cristina quiere. Ahora, se hace lo que se puede dentro de lo que Cristina Bueno, deja. Ahora, Que es poco, porque no olvidemos que no pudieron ni siquiera hacer un billete de 5.000 pesos, No, por supuesto. porque Cristina no quería. pero ahora hay que recordar una frase convencional que dice, la política es el arte de lo posible. Sí. Sí. Eso creo que dada la configuración sociológica, política y cultural de la Argentina, nos va a arrojar, posiblemente, por el consenso que existe, esfuerzos a partir del próximo gobierno para estabilizar la economía y después habrá que ver si para un plan de reformas más profundas. Yo tiendo a pensar que cualquiera sea el que gane, y viendo los antecedentes, la oposición va a prestar acuerdo para un plan de estabilización. Después Si fuera hay que discutir. Miren, hoy estaba conversando yo con Martín Rapetti, es muy interesante. economista, Martín y un socio hicieron un estudio que se está por conocer, creo que estudiaron 50 planes de estabilización económica en América Latina en los últimos años, o de esos 40, creo que son 45, solo 12 tuvieron éxito. 12. Sí. ¿Por qué tuvieron éxito? Porque tuvieron disciplina, ¿no es cierto? Tuvieron voluntad. Y acá hay una cosa que yo les quiero decir. y acuerdo político. Claro, que es lo Claro. siguiente, pero no es solamente acuerdo político. Vean ustedes, los planes de estabilización monetaria, los dos grandes planes en estos 40 años fueron el austral y la convertibilidad. Ujú. Todo el mundo dice, no, el plan de estabilización no. Grandes réditos electorales. Porque los argentinos, después de lo que sufren en la economía, premian que los dejen de ahorcar, premian que no los torturen, premian que los dejen un poco vivir. Y les digo, si de 150% de inflación en un año pasamos a 40%, el gobierno que logre eso va a ganar la siguiente elección. Pero atención, si el ministro de Economía es responsable, le va a decir al líder político, bueno, llegamos hasta acá, no aspires a más, porque ahora tenemos que hacer los deberes. ¿Qué pasó con Alfonsín y qué pasó con Menem? No, déjame ganar y deja la disciplina para otro momento. Bueno, eso es lo que yo creo que tenemos que pensar. En un consenso, en el ritmo de la economía, en el ritmo de la política. Y más allá de lo que nos guste o no, considerar cómo está conformada sociológicamente y políticamente la Argentina. Bien. Estamos en la línea de tiempo, en el mañana, volvemos al hoy y después volvemos al mañana. Porque en el hoy, ¿qué pasa con Massa? Bueno, Massa volvió de China, donde, como contábamos, vino en el avión de regreso hablando con Máximo Kirchner, después de terminado todo el tema de económico, swap sí, swap no, swap más o menos. Y ahí, junto con Máximo y con Juan Manuel Olmos, el vicejefe de gabinete, empezaron a puntear la cuestión económica. Y Massa sale a decir claramente, si no hay un candidato único, no cuenten conmigo para seguir manejando el auto. Una frase que se dice, que él dice es, si no hay un candidato único, yo estaciono el auto y hasta luego. Entonces, ¿por qué está diciendo? Que si no hay certeza política, no va a haber certeza económica. Acá tiene que ver con cuál es el rol de Massa, cuál es el rol del candidato que Cristina quiere para esta elección. Y esto que contábamos ayer y que contamos también hoy en Clarín, parece que es confirmado con algunas declaraciones, por ejemplo, la de Cecilia Moró, que viajó con Massa a China, que es la presidenta de la Cámara de Diputados. Massa está harto de sostener la estabilidad mientras otros se dedican a jugar la interna con los soldaditos de cartón. Y Atención con esto porque es quien representa a Massa, empieza a hablar sobre lo que pensaría Massa y es una suerte de, y te hago la rima, Massa amenaza. Massa Ojo amenaza. que está pudriéndose Massa. No dejen de embromar con la interna porque Massa no está para siempre acá. aparte, Traducción. Cecilia Moró siguió hablando y lo nombró a Scioli claramente, diciendo, Scioli es embajador en Brasil, pero acá está haciendo campaña en lugar... O sea, Sí, hay un destinatario apuntó claro, directo. que es Daniel Scioli,
que quiere ser candidato presidencial, acompañado de Victoria Tolosa Paz, que quiere ser candidata a gobernadora, y que según Massa están sostenidos por Alberto Fernández. En su alrededor dicen, es el jefe de campaña, es el único trabajo que está haciendo Alberto, es el jefe de campaña de Scioli. Cecilia Moró está hablando como si Massa estuviera rodeado de éxitos. Qué maravilla lo que está haciendo. Para mí hay un gran punto ahí, ¿no? Que Massa o el masismo avanza con esa amenaza, con ese planteo. Y mientras tanto debería estar muy seguro de que tiene buenos resultados para mostrar. Y me parece que ni el dato de inflación de la semana que viene, ni la negociación con el Fondo Monetario para que se adelanten y destraben fondos, dan señales en ese sentido. Ni con los chinos ni con los brasileños. No, bueno, con los brasileños ya está completamente perdido. Con los chinos, un empate que no es mucha cosa. O es peor, y en realidad está completamente disociado. La agenda que tiene que llevar adelante este gobierno para resolverle un enorme problema a todos los argentinos, que es la inflación, que es la inestabilidad económica en la que vivimos, y las ambiciones absolutamente personales en medio de un calendario electoral que todos entendemos que los políticos, estos son los años donde juegan un montón de fichas. Pero este gobierno, lejos de tener buenas chances para dirimir ese juego interno, debería ocuparse de lo que no se viene ocupando. Bueno, ¿o por qué lo haría hace 3 años y medio no se está ocupando de estos temas? ¿Vos crees que, Eduardo, que quiere ser candidato Massa? No. ¿O juega senador? ¿No? Me parece que a esta altura, y por alguna información que yo manejo, él ya abandonó esa idea. Ahora, la cuestión de Massa es una cuestión central, porque Massa es un político audaz que ha demostrado en los primeros 2 o 3 meses de su gestión capacidad, tal vez para revertir las cosas, no lo pudo revertir. Pero ¿por qué Massa para mí es una figura muy interesante? Cuando uno iba a hablar con empresarios en octubre, noviembre, había un gran entusiasmo con Massa. ¿Saben por qué creo que es eso? Porque hay quienes piensan, y yo creo que es un pensamiento legítimo, que parte de la solución de la Argentina que viene es un neomenemismo. Y Massa da ese perfil. Y acá hay otro punto, vuelvo al peronismo, y algo que yo sostuve y sostengo durante mucho tiempo. La modernización de la Argentina pasa por la modernización del peronismo también. Pero no lo veo modernizándose tanto al peronismo. ¿En qué te parece? No, perdón. El peronismo, vuelvo, no se está modernizando, pero yo planteé lo del viceministro, planteé lo de... Quiero decirte pero todo esto. lo que multiplicás por Cristina da No, Cristina, pero lo que Eduardo. pasa... Pero te puedo decir algo, Diego. Sí. Y es un mensaje para el periodismo. Sí. Yo estoy en la Academia Nacional de Periodismo, puedo decirles una cosa. Péguenos si es necesario, sin es que problema. vamos a tener que empezar, yo también escribo, y vamos a tener que empezar a ejercer nuestra imaginación para darnos cuenta que el eje de la cuestión dejó de ser Cristina Kirchner y el kirchnerismo. Nosotros, hace 20 años acostumbrados a poner el kirchnerismo ahí. El kirchnerismo, el kirchnerismo está en decadencia. Vamos a tener que pensar otra cosa y vamos a tener que pensar al peronismo un poco distinto, porque el peronismo está por abandonar una de sus máscaras, una de sus facetas, Espera, está pero va a todo el mundo, continuar. si viene usted, está todo el mundo con el número en la mano para contestarle. Señores, van a esperar un poquito, A 32. vamos a dar una vueltita y tengan el número en la mano como en la farmacia. tengo ya la- volvemos. Acá. Tengo el verde Camilo yo. Tiscornia, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, a ver, pudrámosla si es necesario. Picantiémonos. ¿Cómo medirías a Massa en su gestión? ¿Qué relojes miras? ¿Inflación? ¿Si consigue o no consigue? Digamos, reserva del central. Actividad económica. No tiene Actividad ningún, económica. no ha tenido ningún resultado razonable, digamos. Ha tenido también la mala suerte de una sequía que complicó mucho, pero ya mismo el año pasado la estrategia de Massa era patear los problemas para este año, jugándose a que la cosecha podía ser buena y tratar de llegar sin hacer grandes correcciones macroeconómicas, pero no salió nada de eso. La inflación se disparó, se perdieron las reservas, la actividad económica no crece, están trabadas las importaciones, se acentuó el atraso cambiario, no sé, por donde lo mires hay más déficit fiscal, más déficit cuasi fiscal. No sé, no hay un lugar en donde digas, bueno, acá hay un dato bueno. ¿no? Bien, da tu número, vos tenés una consultora, mide inflación, decís... Y les viene yendo muy bien con por las eso, estimaciones. digamos, ¿cuánto te da? 8,7 en mayo nos dio. Y 118 interanual. 12. Esta es la que van a dar el 14 ahora, ¿eh? Para ustedes da 8,7. 8,7. ¿Y cuánto estaba en el mes pasado en relación con la que dio Nos el quedamos INDEC? cortos con lo que dio el INDEC. Nosotros teníamos 7,7 y el INDEC dio 8,4.
Y Bien. si anualizás ese 8,5 de inflación y lo inflación y lo proyectás hacia adelante, 8,5 de inflación, ¿cuánto es inflación anual? Mirá, si haces más o menos... 180. Sí, no tanto, pero por ahí. ¿Cuánto? O sea, por ahí. Y arriba del 170%. Sí, 150%, ponele. Bien. Habría que hacer la cuenta, pero matemáticamente hay que hacer interés compuesto, digamos. Pero Bien, volvemos no es a 12 vos por 8. más buenas noticias. Pablo, A ver, te yo- está esperando Eduardo No, Fidanza, yo, dale. con todo respeto, Uy, voy Luca. a tomarme el atrevimiento de desafiar algunas de las cosas. Yo creo que hace mucho tiempo que nosotros venimos analizando y diciendo, guarda que se vienen los gobernadores, guarda que el peronismo se le anima a Cristina. Y finalmente ella, con la foto de la Plaza de Mayo el otro día, determinó el poder. Mirando desde ella, como ella mira la historia, a su derecha Kicillof, a su izquierda su hijo, Guado de Pedro y Massa. Entonces, ella lo sube, porque él no iba a ir a ese acto. Acordémonos que un día antes él no iba a ese acto. No. Terminó yendo. Entonces, eso, como el viaje a China, para mí es la confirmación de la alianza que dice Cristina. Yo con esto voy a hacer las decisiones. ¿Quién está afuera? El presidente de la Nación y los 4 o 5 que están alrededor de él. Entonces, Massa, en ese esquema, está jugando a las cartas y, en virtud de todas las dificultades que enumeraba Camilo, me parece que no va a venir a pocos días por su regreso del FMI, es a 4 días antes del cierre de lista, 24 de junio, no va a venir con todas las buenas noticias que le va a permitir que sea el candidato único del peronismo. Entonces me parece que amablemente va a correrse, será Guado o Kicillof el candidato puro de Cristina para defender eso que vos decías, el tercio que le queda, defenderlo con la pureza, y Massa le van a pagar el esfuerzo de sentarse en la silla eléctrica y de bancar y tratar de llevar el Tirarse auto. arriba de la bomba le gusta a él que se diga. Tirarse arriba de la bomba, bueno. Bueno, ¿Querés decírselo? Y Bien. terminará coronado en el cargo de, en la lista de candidato a senador, que tiene un prestigio, senador, no diputado, que ya fue presidente de la Cámara de Diputados. Bien, Eduardo Fidanza nos provocó a todos afirmando que no estamos observando que se viene una renovación peronista. ¿Quién quiere contestarle que tiene Yo. el número No, en yo la quiero mano? preguntarle. No, perdón. No, pregunta, Yo no dije no. una renovación, dije Sobre un fin eso, de sobre ciclo eso. de Bueno, una bueno, de las sobre máscaras. eso. Pero A me ver, parece que es difícil ponerle el foco a un peronismo que cierre una etapa con Cristina Kirchner cuando nunca lo hace. No sé cuáles son los indicios para determinar o para decir que este peronismo hoy configurado le está diciendo a Cristina hasta acá. Nunca lo ha hecho. A ver. Lo que está diciendo hasta acá es la opinión pública. Claro. 60% de imagen negativa en los registros de poliarquía. La imagen negativa más alta de los últimos años de Cristina, que fue en general negativa. Menem Eso era por- eterno también. ¿no? ¿Cómo? Menem también era Pero eterno. déjenlo y bueno, porque, se terminó. No, porque si no... y dale. digamos, y ahí hay un paralelo con Menem. Va retrocediendo Cristina y se queda, yo creo en este momento, con menos de 25% de voto duro. Pero voy a agregar algo que le complejiza la vida al peronismo. Si nosotros vemos la historia del peronismo y la vemos en estos últimos 40 años, vamos a encontrar lapsos de gobierno peronista muy exitosos. Por ejemplo, después de la convertibilidad y hasta la crisis del 95-96, Menem ganó las elecciones al hilo, ¿no es cierto? Fue reelegido, Sí. había conformidad social, porque no había inflación, etcétera. Luego veamos los años dorados del kirchnerismo, desde 2003, 2004 hasta 2011. Este gobierno no pudo alcanzar ningún logro y además le tocó finalmente la mala suerte. Le tocó todo. La sequía. pandemia, la sequía. Siempre era una San Pedro, es peronista. Una siempre- situación nosotros lo internacional. Entonces hay Precio un de los punto. commodities. Este peronismo se va del gobierno sin haber cumplido la misión histórica que está implícita en la gente que lo vota. ¿Cuál es esa misión histórica? Lograr alguna forma de redistribución del ingreso, en general por la mejora del valor del salario, que no lo logró. Entonces, el peronismo se va a tener también que preguntar a sí mismo qué hicimos para llegar a esto. ¿Está esa pregunta Bueno, interna? a ver, hay mucha gente lúcida que se hace preguntas, pero además vuelvo, ¿cuál es el espacio que va quedando? Yo creo, y voy a ser optimista, que están creándose condiciones para que la Argentina reforme su macroeconomía, pero hay que hacerlo con mucha inteligencia, porque no se puede hacer un ajuste con 40% de pobres.
Y después, que no lo hablamos, Argentina tiene oportunidades muy concretas en este momento en términos de energía y minería, más alimentos, etc. Los especialistas dicen que dentro de 4 años Vaca Muerta puede producir en 12 meses lo mismo que produce hoy el agro. Entonces estamos frente a una oportunidad. Estamos por cambiar la ecuación energética de la Argentina. Empezamos a exportar petróleo a Chile cuando éramos importadores. Quiero decirte, hay cosas que están pasando. ¿No? Bien. Una cosita. No, porque yo coincido que en la centralidad del peronismo en todos estos años. Me parece que ese es justamente el problema. Todos estos años de peronismo lo que han hecho ha sido enquistar una serie de kioscos en casi todos los rubros económicos del país. Digo, hay un peaje para cada situación económica. Si la solución es modernizar esos kioscos, no tenemos solución en el país. Me parece que es muy grave pensar que es casi ingenuo pensar que con la centralidad del peronismo vamos a poder salir de la crisis que el peronismo viene haciendo, no solo en la cultura, especialmente en la moral del país. Es muy posible y eso es una opinión respetable. Ahora, yo voy a agregar algo para completar un poco mi intervención escandalizadora. Yo igual abajo del escritorio hay un botón y vos te eyectás. Vos necesitaste apretar y te eyectás. Yo les recuerdo algo. Por eso queremos que venga. Yo hablé del ritmo de la política y del ritmo de la economía. Sí. El gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, también hizo populismo económico. Veamos 2017. Veamos cómo no tuvo voluntad de completar un programa y cuando hubo que llegó hasta a congelar tarifas. Hay una serie de cosas que uno puede ver. ¿Por qué? Y bueno, porque el año par es racional. El año impar es irracional, porque hay que votar. Claro. Bien, Entonces, lo mejor impar. Lo mejor que no podría... Claro. Sí, bueno, este es un año impar muy particular, que a pesar de todo le obliga al gobierno a hacer ciertos deberes. ¿Saben qué sería bueno el próximo presidente o presidenta de la Argentina? Que llame un escribano y que firme que no aspira a la reelección. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos llevaría a un planteo de mediano plazo, donde acompañemos el sacrificio para después ver la luz al fin del túnel. Sembremos un árbol que quizás no veremos flores, no veremos su bla, bla, bla. Hay algo de genética. Está claro. Señor, apertura libre. ¿Cuál es el escenario de acá a fin de año? Digamos, vos ves plan de estabilización, no, ¿cómo está el plan llegar? Ahí encontré la pregunta que buscaba. ¿Cómo está el plan llegar? Muy dañado, sobre todo porque el gobierno no puede recomponer las reservas, el flujo de dólares. Quedó completamente dañado. Todo lo que comentaban ustedes del viaje a China, a Brasil y todo esto al Fondo Monetario, todos los lugares donde se golpea la puerta, el gobierno no consigue nada. Con lo cual, la situación es muy delicada, realmente. Yo por eso creo que es tan delicada la situación que si bien el impulso muchas veces de la política es tratar de hacer algo para zafar y tener en todo caso llegar a la elección del medio, me da la sensación de que en esta oportunidad no hay mucho margen. Yo creo que en eso veo una situación bastante parecida tal vez a la de fin de los años 80, en donde es medio terminal la situación y va a haber que hacer un cambio bastante profundo. O sea, no creo que se pueda simplemente un pequeño ajuste y que la inflación va a bajar porque un poquito se tocó el tipo de cambio. No lo veo realmente. Entonces me parece a mí que la opción ahora es más, vamos a un plan bastante profundo de ajuste o vamos a tener un problema bastante más grave que el que estamos teniendo ahora. Y ahí el tema es que yo creo que me cuesta pensar que el peronismo, si queda como oposición, tenga ningún incentivo para apoyar nada de lo que quiera hacer el que esté en el gobierno. Creo que lo que más le conviene es sentarse a esperar que el que viene haga las correcciones y disfrutar, en todo caso, el fruto de la corrección, que es lo que se preparaba a hacer para mí Alberto Fernández en 2019. A Macri le explotó todo a fin del 19 y Fernández arrancaba con el tipo de cambio alto, con el cepo puesto, arrancaba con reservas todavía, el default ya lo había hecho Macri, el reperfilamiento, los subsidios habían bajado, las tarifas habían aumentado, se preparaban para otro ciclo del peronismo y la pandemia lo arruinó. Ahora yo creo que es mucho más complicada la situación. Bien, ¿alguien tiene alguna buena noticia para dejarnos antes de cerrar esta primera hora del programa? Sí, yo creo que el razonamiento que hacía Eduardo respecto de la renovación del peronismo, creo que Massa tenía una oportunidad si hacía esto. Decía, bueno, yo me senté en la silla eléctrica, no voy a ser candidato, me corro. Entonces, ¿qué hacía?
se corría, el peronismo para mí va, lo sigo diciendo, va a una catástrofe electoral, entonces él después, cuando las ruinas quedaban, un peronismo afuera del balotaje o perdiendo en primera vuelta en todo caso, ahí él se sentó y decía, bueno, yo me senté en la silla eléctrica, como le gusta decir a Bufflet, de la economía en el peor momento, ahora es el momento de renovación. Y el kirchnerismo quedaba adelante. Ahora creo que con la foto de la Plaza de Mayo de Cristina abrazando a todos los suyos, Massa, lo dejó, no quiero decir engrampado porque queda feo, lo dejó enganchado y no se puede desprender de eso. Bien, yo quiero pedirles un párrafo a los invitados final. Vamos, Eduardo, lo que quieras. No, yo creo que voy a terminar con el principio. Creo que estamos asistiendo a un pasado en limpio de las distintas posiciones paradigmáticas. Creo que el peronismo tiene una chance de modernización después de haber asimilado este trauma. Y respecto de Massa, Pablo, yo no estoy seguro que Massa permanezca en esa foto. Hay que ver. Massa es un político muy audaz y es un político joven que tiene una carrera por delante. Hay que ver si él evalúa los costos que pueden significar para su carrera permanecer en este dispositivo. Y ahí está la doctrina Malena, no olvidemos eso. ¿Qué quiere decir? Perdón. Y bueno, el fin de Massa es el fin de todo este proceso, digamos. Y bueno, es importante porque... ¿Pero por qué dijiste mal? Porque Bueno, porque Malena Malena lo dijo. ¿no? Malena dijo... Ah, sí, te referís al tuit que dijo, sí, sin Massa es el fin. Claro. El fin de Massa es el fin del Claro. gobierno, algo así. Por eso. Que lo borró después. Después lo borró, pero lo dijo. Entonces hay que ver. Yo creo que Massa en este momento es un signo de interrogación. Bien, muchas gracias por haber venido. No, ¿Estuviste al cómo estaba? Sí, el botón estaba, ¿eh? Gracias a Bien. ustedes. Bien. Camilo, te escuchamos. Creo que hay, coincido con Eduardo, una oportunidad para la Argentina de mediano plazo como no ha habido en mucho tiempo. Ah. Me parece que es muy importante. Lo que pasa es que queda la duda de cómo se puede capitalizar eso porque requiere muchas correcciones. Creo que en ese sentido, de cara a las correcciones, si realmente se cumple que el kirchnerismo no tiene chances y es la oposición la que puede ganar, me parece que también ahí hay una oportunidad porque me parece que en la oposición está mucho más claro el diagnóstico acerca de lo que hay que hacer. La gran duda, y eso se refleja en todos los indicadores financieros, es si se va a poder hacer lo que hay que hacer. Yo creo que esa es la pregunta del millón. Si hay capacidad política, si hay voluntad, si hay tolerancia en la sociedad para el remedio que hay que aplicar. Esa es la gran duda y por eso es que todavía el horizonte no se puede despejar, a pesar de que se ve que el kirchnerismo se está yendo, que eso desde el punto de vista del mundo económico para muchos es una buena noticia. Muchas gracias a ambos por haber venido, ¿eh? Vamos a hacer una tanda, por favor.